En el calor de la noche, mientras los filisteos duermen, Sansón se acerca a las puertas de la ciudad. Con músculos tensos y un corazón lleno de venganza, está a punto de realizar una hazaña que quedará grabada en la historia. Sansón es una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de los Jueces, capítulos 13 al 16. La historia de Sansón es notable por su arco de vida dramático, que incluye hazañas sobrehumanas de fuerza, fallas trágicas de carácter y un final dramático. Voy a resumir su vida abordando los eventos y características principales. Nacimiento y consagración. Sansón fue uno de los jueces de Israel, conocido por su extraordinaria fuerza. Nació en Sorá, hijo de Manoa, de la tribu de Dan. Antes de su nacimiento, un ángel del Señor se apareció a su madre, quien era estéril, y le anunció que tendría un hijo que comenzaría a liberar a Israel de los filisteos, que en ese momento dominaban la región. El ángel instruyó que el niño debía ser un nazareo desde su nacimiento, lo que significaba que no podía cortarse el cabello, consumir alcohol ni tener contacto con cadáveres. El nacimiento y la consagración de Sansón son fundamentales para entender tanto el propósito divino de su vida como las implicaciones más amplias de su ministerio como juez de Israel. Este periodo inicial está marcado por promesas divinas y consagraciones específicas que prefiguran su papel único en la historia de Israel. Intervención divina y promesa. La historia de Sansón comienza con una intervención milagrosa de Dios. Su madre, estéril hasta entonces, recibe la visita de un ángel del Señor, una manifestación del cuidado y la participación directa de Dios con su pueblo. La esterilidad en la Biblia a menudo se representa como una situación que Dios revierte para demostrar su poder e iniciar un nuevo movimiento en la historia de su pueblo, como en los casos de Sara y Ana. La promesa del ángel no es solo que Sansón nacería, sino que él sería el comienzo de la liberación de Israel del dominio de los filisteos, indicando el papel significativo que Sansón desempeñaría en la redención y la justicia divinas. El voto del nazareo. El nazareato al que fue llamado Sansón es un voto especial descrito en Números 6, 1, 21. Los nazareos se consagraban a Dios por un periodo de tiempo durante el cual se abstenían de vino y otras bebidas fermentadas, evitaban cortarse el cabello y no podían volverse impuros al tocar cadáveres. En el caso de Sansón, este voto fue impuesto desde su nacimiento y debía durar toda su vida, lo que intensifica su dedicación y separación para Dios. El hecho de que el cabello de Sansón nunca se cortara es a menudo visto como el símbolo de su fuerza, pero más profundamente, es la señal externa de su dedicación y obediencia a Dios. La fuerza de Sansón, aunque se manifestara a través de su físico, en realidad provenía de su relación especial con Dios, mediada por su obediencia al voto del nazareo. Implicaciones teológicas y prácticas. 1. Consagración desde el nacimiento. Sansón fue apartado para Dios incluso antes de su nacimiento, lo que enfatiza la soberanía de Dios y su control sobre la historia humana. Dios prepara y equipa a quienes Él llama para cumplir sus propósitos. 2. Obediencia y caída. La trayectoria de vida de Sansón también sirve como advertencia sobre la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. A pesar de su fuerza sobrenatural, los errores de Sansón al no seguir completamente su voto de nazareo, por ejemplo, al tocar a un león muerto y al involucrarse con Dalila, lo llevan a su eventual caída. Esto nos enseña que, independientemente de los dones o llamados especiales, la desobediencia tiene serias consecuencias. 3. Dios como fuente de fuerza. La verdadera fuente de la fuerza de Sansón era su relación con Dios, simbolizada por su cabello no cortado. Cuando esta relación se comprometió, su fuerza lo abandonó.
Este es un recordatorio poderoso de que nuestra fuerza espiritual, moral y física es mejor entendida como un reflejo de nuestra fidelidad y proximidad con Dios. Hazañas de fuerza y conflictos con los filisteos. La vida adulta de Sansón está marcada por episodios donde usa su fuerza para luchar contra los filisteos, muchas veces de manera solitaria e impulsiva. Entre sus hazañas, destacan: Sansón mató a un león con sus propias manos cuando se dirigía a Timna. En venganza por un engaño que involucraba a su prometida filistea, Sansón quemó los campos de los filisteos usando antorchas atadas a las colas de 300 zorros. Mató a 30 hombres de Ascalón para pagar una deuda de apuesta. En otra ocasión, cuando los filisteos intentaron capturarlo en Gaza, Sansón arrancó las puertas de la ciudad, junto con sus postes, y las llevó hasta la cima de una colina. Las hazañas de fuerza y los conflictos de Sansón con los filisteos son elementos centrales de su narrativa en el libro de los Jueces. Estos episodios no solo demuestran sus capacidades físicas sobrenaturales, sino que también reflejan sus luchas internas y el complicado contexto político y social de su época. A continuación, detallaré algunas de las principales hazañas de Sansón y sus implicaciones. Dalila y la pérdida de fuerza. El episodio más famoso de la vida de Sansón involucra su relación con Dalila, una mujer a la que Sansón amaba, pero que fue sobornada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Tras mucha insistencia, Sansón le reveló a Dalila que su fuerza residía en el hecho de que nunca se había cortado el cabello, en obediencia al voto de nazareato. Dalila entonces cortó el cabello de Sansón mientras él dormía, permitiendo que fuera capturado por los filisteos, quienes lo cegaron y lo hicieron girar un molino en la prisión. El episodio con Dalila es quizá el más trágico en la vida de Sansón y contiene lecciones profundas sobre vulnerabilidad, traición y las consecuencias del pecado. Este momento define el clímax de la historia de Sansón, donde sus fallos personales finalmente lo llevan a su caída, pero también preparan el escenario para su redención final. La traición de Dalila. Dalila, a quien Sansón amaba, fue cooptada por los líderes filisteos con la promesa de una recompensa sustancial. La narrativa destaca cómo incluso las relaciones más íntimas pueden convertirse en puntos de vulnerabilidad cuando están basadas en cimientos frágiles. Dalila presiona repetidamente a Sansón para revelar el secreto de su fuerza, lo cual representa el constante hostigamiento que los filisteos ejercían sobre Israel. Este episodio refleja la batalla continua entre los deseos personales y la obediencia a Dios. La revelación fatal. El momento en que Sansón finalmente revela el secreto de su fuerza está cargado de ironía y tragedia. Por un lado, muestra la confianza de Sansón en Dalila, por otro, ilustra su negligencia gradual respecto a su voto nazareo. La fuerza de Sansón nunca residió verdaderamente en su cabello, sino en el compromiso con Dios que el cabello simbolizaba. Al revelar ese secreto y permitir que le cortaran el cabello, Sansón no solo rompió su voto nazareo, sino que simbólicamente renunció a la fuente de su fuerza, su relación con Dios. Ceguera y cautiverio. La captura y posterior ceguera de Sansón son metafóricamente significativas. Los filisteos lo cegaron, pero esa ceguera física solo refleja su ceguera espiritual y emocional, que había sido evidente en sus decisiones y relaciones previas. El trabajo de girar el molino, tradicionalmente reservado para animales, simboliza la completa degradación y humillación de Sansón, una figura que antes era temida y poderosa ahora reducida a la posición más baja. Lecciones espirituales. 1. Vigilancia y discernimiento. El episodio enseña sobre la importancia del discernimiento en las relaciones personales, especialmente aquellas que nos afectan profundamente.
Sansón falló en percibir la verdadera naturaleza de Dalila y los peligros de compartir secretos vitales con alguien cuyas intenciones no eran puras. 2. Consecuencias del pecado. Sansón enfrenta directamente las consecuencias de sus pecados y elecciones equivocadas. Este es un poderoso recordatorio de que, incluso bajo la gracia, las acciones erróneas tienen repercusiones serias y a menudo dolorosas. 3. La gracia de Dios en medio de la caída. A pesar de su caída, la historia de Sansón no termina con su ceguera y cautiverio. Dios no abandona a Sansón en su estado de debilidad y humillación, prefigurando el acto de redención final en la vida de Sansón, donde, en su muerte, logra más contra sus enemigos que en su vida, testimonio de la misericordia y redención que Dios extiende incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Esta trágica relación con Dalila sirve como una narrativa de advertencia y esperanza, recordándonos las complejidades del corazón humano y la constante necesidad de alineamiento con la voluntad de Dios. Redención y muerte. El final de la vida de Sansón es tanto trágico como redentor. Durante un gran festival en honor al dios filisteo Dagón, Sansón fue traído para entretener a los filisteos. Pidió a Dios fuerza una última vez y empujó las 2 columnas centrales del templo, derribándolo y matando a muchos filisteos, junto con él mismo. Así, cumplió su destino de luchar contra los opresores de Israel, pero al costo de su propia vida. El final de la vida de Sansón, aunque marcado por tragedia, lleva consigo un profundo sentido de redención y cumplimiento de propósitos divinos, que son elementos centrales en muchas narrativas bíblicas. El contexto de la redención. Después de ser traicionado por Dalila y capturado por los filisteos, Sansón se encuentra en un momento de profunda humillación e impotencia. Su fuerza, que una vez fue su mayor ventaja, parece perdida después de que le cortaron el cabello, y su visión también le es quitada, dejándolo completamente vulnerable y a merced de sus enemigos. Los filisteos, buscando burlarse de su poder antes temido, lo traen al templo de Dagón durante un festival, no solo para entretenerse, sino también para celebrar su supuesta superioridad sobre el Dios de Israel. La petición de Sansón. En medio de este escenario de derrota, Sansón hace una última oración a Dios, pidiendo fuerza para vengarse de los filisteos por sus ojos perdidos. Esta oración refleja un cambio significativo en el corazón de Sansón, aunque aún motivado por venganza, busca la intervención de Dios, reconociendo que cualquier poder que tiene proviene del Señor. Esto marca un regreso a su voto nazareo, una rededicación, incluso al final de su vida, al propósito para el cual fue llamado desde su nacimiento. El acto final. Con su oración respondida, Sansón es guiado hasta las 2 columnas centrales del templo. Con toda la fuerza que le queda, empuja las columnas, derribando el templo sobre sí mismo y sobre todos los presentes, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Este acto no es solo un acto de venganza personal, sino el cumplimiento de su destino divino, ser la herramienta de Dios para liberar a Israel de la opresión filistea. Implicaciones teológicas y espirituales. 1. Redención a través del sacrificio. El sacrificio final de Sansón es una poderosa imagen del sacrificio redentor, prefigurando el sacrificio de Cristo. Así como Sansón entregó su vida para derrotar a los enemigos de Israel, Jesús entregó su vida en la cruz para derrotar el pecado y la muerte, trayendo redención para toda la humanidad. 2. La soberanía de Dios. La historia de Sansón demuestra que Dios puede usar a personas y situaciones imperfectas para llevar a cabo sus propósitos divinos. Incluso en las fallas y debilidades de Sansón, la soberanía de Dios es evidente, mostrando que Él puede transformar incluso los mayores errores y tragedias en algo que contribuya a su plan redentor. 3. La importancia de la fidelidad.
La vida de Sansón nos enseña sobre la importancia de la fidelidad a los mandamientos de Dios. Cada paso de desobediencia de Sansón lo llevó más lejos de Dios, pero su arrepentimiento final y pedido de fuerza demuestran que nunca es tarde para volverse a Dios. La historia de Sansón, con todas sus complejidades y tragedias, sirve como un recordatorio de la misericordia y redención que están disponibles para todos, independientemente de las fallas pasadas, si hay un regreso sincero a Dios. Legado. La historia de Sansón a menudo se interpreta como una lección sobre cómo los dones divinos deben usarse para el propósito para el cual fueron dados y sobre las consecuencias del desvío de los caminos designados por Dios. Sus hazañas heroicas y sus fallas trágicas reflejan la complejidad del carácter humano y la redención posible incluso después de grandes fallas. El legado de Sansón, entrelazado con hazañas extraordinarias y fallas notorias, ofrece múltiples capas de enseñanzas y reflexiones que se extienden hasta nuestros días. La complejidad de su carácter y su viaje no son solo relatos históricos, sino también metáforas ricas para la vida espiritual y moral de los fieles. Uso de los dones divinos. Sansón fue agraciado con una fuerza física incomparable, un don directamente relacionado con su voto nazareo y, por ende, con su relación especial con Dios. Sin embargo, la manera en que Sansón a menudo utilizó esa fuerza revela una desconexión entre el don recibido y el propósito divino para el cual fue dado. A menudo usó su fuerza para venganza personal o para resolver problemas provocados por sus propias pasiones, en lugar de enfocarse en la liberación de Israel, que era el propósito principal de su vida. Este aspecto de su historia es un poderoso recordatorio de que los dones espirituales, talentos y recursos que recibimos deben ser usados para avanzar los propósitos del reino de Dios, no nuestros propios deseos o agendas. Consecuencias del desvío. Cada acción de Sansón que se desviaba del plan divino no solo afectaba su vida personal, sino que también tenía ramificaciones más amplias. Sus relaciones con mujeres filisteas, por ejemplo, no solo lo pusieron en peligro, sino que también complicaron las relaciones políticas y militares de Israel con los filisteos. El episodio con Dalila es particularmente instructivo. Al permitir que sus pasiones lo guiaran, Sansón terminó perdiendo su fuerza, su libertad y, eventualmente, su vida. Estos eventos ilustran vivamente cómo las decisiones personales pueden tener consecuencias duraderas, no solo para el individuo involucrado, sino también para toda una comunidad o nación. Redención y restauración. A pesar de todas sus fallas, la historia de Sansón no termina sin esperanza. En su acto final, Sansón vuelve a Dios con un corazón arrepentido, pidiendo fuerza una última vez para cumplir el destino que Dios había establecido para él desde el nacimiento. A través de la destrucción del templo de Dagón, Sansón no solo logra una gran victoria sobre los filisteos, sino que también simboliza la posibilidad de redención y restauración, independientemente de los errores pasados. Esta parte de su historia nos alienta a nunca perder la esperanza en la misericordia y redención de Dios, incluso cuando parecemos estar en nuestro punto más bajo. Legado de complejidad humana. Sansón es un reflejo de la complejidad humana, mostrando que incluso los elegidos por Dios y dotados de grandes dones pueden fallar. Su legado nos enseña sobre la importancia de alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios, la necesidad de una constante vigilancia sobre nuestras debilidades y la realidad reconfortante de que Dios siempre está dispuesto a redimirnos. En resumen, la vida de Sansón sirve como una poderosa ilustración de los peligros del desvío espiritual y de la infinita misericordia de Dios. Su legado no es solo una advertencia, sino también una invitación a vivir una vida llena de propósito y dedicación al llamado divino.
La historia de Sansón es profundamente rica en lecciones espirituales y morales que trascienden la narrativa de sus proezas físicas y los conflictos con los filisteos. Aquí destaco algunos puntos esenciales que complementan la interpretación y aplicación de la vida de Sansón. Dependencia de Dios. Sansón, desde su nacimiento, fue consagrado como nazareo, lo que significaba una dedicación especial a Dios. Sin embargo, en varias ocasiones de su vida, actuó impulsivamente, guiado por deseos personales en lugar de seguir la dirección de Dios. La vida de Sansón nos enseña sobre la importancia de la dependencia constante de Dios, no solo en la observancia de rituales, sino también en una relación de sumisión y búsqueda de la voluntad divina en todas las decisiones. Consecuencias del pecado. La trayectoria de Sansón también está marcada por las consecuencias directas del pecado y de las decisiones tomadas sin la orientación de Dios. Fue dotado de gran fuerza, pero a menudo usó este don para satisfacer sus propios impulsos, lo que finalmente lo llevó a la prisión y a la pérdida de la vista. Esto refleja la verdad bíblica de que, aunque Dios pueda usar a personas imperfectas, el pecado tiene consecuencias serias e inevitables. Redención y gracia. A pesar de sus fallas y errores, el final de la vida de Sansón muestra que nunca es tarde para volverse a Dios. En el momento de su muerte, cuando Sansón oró a Dios pidiendo fuerza por última vez, fue escuchado y su oración fue respondida. Esto destaca la misericordia y la gracia de Dios, que están disponibles incluso cuando fallamos. Dios siempre está listo para restaurarnos cuando nos arrepentimos y lo buscamos con sinceridad. Legado y propósito divino. El legado de Sansón nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Incluso en una vida marcada por fallas, Dios usó a Sansón para iniciar la liberación de Israel de los filisteos. Esto nos recuerda que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, y esos propósitos pueden cumplirse cuando nos ponemos a su disposición, independientemente de nuestro pasado. Enseñanzas de Sansón en un contexto actual. En el contexto actual, la historia de Sansón es un recordatorio poderoso de la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos y de la necesidad de vigilancia espiritual. Nos alienta a buscar a Dios en todas las cosas, a vivir con integridad y a recordar que nuestras acciones tienen impacto no solo en nuestras vidas, sino también en aquellos que nos rodean. Aquí tienes algunos ejemplos de las batallas y desafíos significativos en los que Sansón participó. 1. Contra el león, Jueces 14, 5-6. Cuando Sansón y sus padres viajaban a Timnat, fue atacado por un león. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él y desgarró al león con sus propias manos como si fuera un cabrito. Esta es la primera demostración de su fuerza sobrenatural. 2. Masacre de filisteos con una quijada de asno, Jueces 15, 15-16. Después de descubrir que su esposa fue entregada a otro hombre, Sansón utilizó la quijada de un asno muerto para matar a 1000 hombres filisteos. Este acto es uno de los más famosos de Sansón, mostrando tanto su fuerza como su carácter impulsivo y vengativo. 3. Destrucción de los campos filisteos, Jueces 15, 4-5. En represalia, Sansón capturó 300 zorros, los ató por parejas por las colas y colocó antorchas entre ellos. Luego soltó a los zorros en los campos de los filisteos, quemando tanto los graneros como los olivares, causando una gran destrucción. 4. Escape de Gaza, Jueces 16, 1-3. Sansón visitó a una prostituta en Gaza. Los habitantes de la ciudad planearon emboscarlo durante la noche. Sin embargo, a medianoche, Sansón se levantó, agarró las puertas de la ciudad y el dintel, los colocó sobre sus hombros y los llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón.
5. El colapso del templo de Dagón, Jueces 16, 23-30. Esta es la última y más dramática de las batallas de Sansón. Después de ser traicionado por Dalila y capturado por los filisteos, fue llevado al templo de Dagón para entretener y ser ridiculizado por los filisteos. Sansón oró a Dios para restaurar su fuerza una última vez, empujó las dos columnas centrales del templo y derribó el edificio, matando a muchos filisteos y a sí mismo. Estos episodios ilustran la vida turbulenta de Sansón, quien, a pesar de sus fallas, es recordado por sus victorias espectaculares que demuestran la intervención divina y su fuerza sobrehumana. Estas reflexiones pueden guiarnos en nuestro desarrollo espiritual y ayudar a moldear un camino que esté alineado con los valores cristianos y con la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Deja tu comentario y tu like. Hasta la próxima.